El disparo de un rifle perfora el aire, seguido de un silencio inquietante. A lo lejos, un soldado alemán cae al suelo y su vida se extingue en un instante. En medio del humo y el caos del campo de batalla, una figura se mueve con sigilo entre la maleza, mientras sus agudos ojos ya buscan el siguiente objetivo. Este no es un soldado cualquiera. Esta es Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más mortífera de la historia. Una mujer cuyo nombre infundiría miedo en los corazones de sus enemigos e inspiraría esperanza en sus camaradas. A medida que profundizamos en la extraordinaria historia de Lyudmila, nos transportamos a los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial. Es el año 1941 y el mundo está sumido en el conflicto más devastador que la humanidad haya conocido jamás. La Alemania nazi, ebria por sus primeras victorias en Europa Occidental, acaba de lanzar la Operación Barbarroja, su invasión masiva de la Unión Soviética. Mientras millones de hombres marchan a la guerra, una mujer está a punto de grabar su nombre en los anales de la historia. Nacida el 12 de julio de 1916, en la pequeña ciudad ucraniana de Vila Tserkva, Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko entró en un mundo al borde de un cambio monumental. El imperio ruso estaba agonizando y la revolución rusa estaba a la vuelta de la esquina. Cuando era niña, Lyudmila fue testigo del nacimiento de la Unión Soviética, un nuevo orden mundial que surgía de las cenizas del antiguo. Estos primeros años, marcados por una rápida transformación social y política, moldearían la mujer en la que se convertiría. Desde muy joven, Lyudmila mostró una determinación feroz y un espíritu competitivo que la distinguió de sus compañeros. Destacó en la escuela y su mente aguda absorbía con entusiasmo conocimientos en una amplia gama de materias. Pero no fue solo en el ámbito académico donde brilló la joven Lyudmila. Era una ávida atleta y participaba en carreras, gimnasia y salto con pértiga. Esta destreza física, combinada con su agudeza mental, le sería de gran utilidad en los años venideros. Sin embargo, fue un encuentro casual en su adolescencia lo que encaminaría a Lyudmila a convertirse en una leyenda. Cuando un niño de su vecindario se jactó de su habilidad con el rifle, la naturaleza competitiva de Lyudmila se encendió. Decidida a demostrar que podía ser igual de buena, si no mejor, se unió a un club de tiro local. No sabía que esta competencia casual algún día salvaría su vida y la de muchas otras personas. Mientras Lyudmila perfeccionaba sus habilidades de puntería, también proseguía su educación con vigor. Cuando estalló la guerra, ella era estudiante en la Universidad de Kiev y estudiaba historia. Su sueño era convertirse en profesora, formar mentes jóvenes y transmitir su amor por el aprendizaje. Pero el destino tenía otros planes para Lyudmila Pavlichenko. Cuando la noticia de la invasión alemana llegó a Kiev, Lyudmila no dudó. Fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria para el servicio y se presentó en la oficina de reclutamiento con una determinación que se convertiría en su sello distintivo. Sin embargo, su camino hacia el frente no estuvo exento de obstáculos. Los reclutadores, al ver a una joven de apenas veintitantos años, intentaron orientarla para que se convirtiera en enfermera. Pero Lyudmila se mantuvo firme e insistió en unirse a la infantería. Fue aquí donde sus años de entrenamiento en puntería dieron sus frutos. Cuando se le pidió que demostrara sus habilidades, Lyudmila demostró tal habilidad con un rifle que los reclutadores no tuvieron más remedio que aceptarla en la 25ª División de Fusileros del Ejército Rojo. En cuestión de días, la estudiante universitaria se había transformado en soldado, lista para defender su patria contra los invasores nazis. La realidad de la guerra afectó dura y rápidamente a Lyudmila. El conocimiento teórico del conflicto que había estudiado en sus libros de historia palidecía en comparación con la brutal realidad que enfrentaba ahora. Las imágenes, los sonidos y los olores del campo de batalla eran abrumadores. La constante amenaza de muerte, la pérdida de camaradas, el costo físico y emocional del combate. Todo esto puso a prueba la determinación de Lyudmila hasta sus límites. Sus primeros días en el frente fueron un bautismo de fuego. El ejército alemán, con su equipamiento superior y sus tropas curtidas en batalla, parecía imparable. Lyudmila se encontró en una acción defensiva desesperada cerca de Odessa, mientras las fuerzas soviéticas luchaban por detener el avance nazi. Fue aquí, en medio del caos y la carnicería de la batalla, donde Lyudmila quitaría su primera vida. El momento queda grabado para siempre en su memoria. A través de la mira de su rifle,
vio avanzar a un soldado alemán. El tiempo pareció ralentizarse mientras estabilizaba su respiración. Apuntó y apretó el gatillo. El retroceso del rifle, el destello del cañón y luego la visión del soldado enemigo cayendo. Todo sucedió en un instante, pero el impacto duraría toda la vida. En años posteriores, Liudmila recordaría las complejas emociones que la invadieron en ese momento. No había alegría al quitar una vida, ni sensación de triunfo. En cambio, sintió una sombría determinación. Esto era la guerra y ella tenía un trabajo que hacer. Su habilidad con el rifle podría salvar las vidas de sus camaradas y ayudar a hacer retroceder la invasión nazi. Los sentimientos personales debían dejarse de lado por un bien mayor. A medida que avanzaban las batallas, la reputación de Liudmila comenzó a crecer. Su precisión era asombrosa y su capacidad para mantener la calma bajo el fuego, notable. Sus compañeros soldados comenzaron a darse cuenta y pronto su nombre fue susurrado con una mezcla de asombro y gratitud. Aquí estaba una guerrera que podía infundir miedo en los corazones del enemigo, un ángel guardián que cuidaba a sus camaradas. Si estás cautivado por el increíble viaje de Liudmila hasta ahora, asegúrate de presionar el botón de suscripción. No querrás perderte el resto de esta extraordinaria historia de coraje y habilidad frente a obstáculos abrumadores. La vida como francotirador era un infierno único. Liudmila pasó largas horas escondida, a menudo inmóvil durante días, esperando la toma perfecta. El malestar físico era intenso. Se quemaba bajo el sol del verano, se congelaba en la nieve del invierno. Siempre luchaba contra el cansancio y la necesidad de moverse. Pero aún más desafiante fue la tensión mental. La vigilancia constante, el conocimiento de que un solo error podría significar la muerte, el peso de la responsabilidad. Todo esto presionaba a Liudmila día tras día. Sin embargo, ella perseveró. Con cada misión exitosa, su confianza creció. Su cuenta de muertes confirmadas aumentó constantemente, 50, 100, 200. Cada disparo fue un golpe de precisión contra la máquina de guerra nazi. Cada vida arrebatada era una necesidad terrible en la defensa de su patria. Pero el costo de la guerra fue alto y Liudmila no fue inmune a sus víctimas. Vio caer a amigos y compañeros soldados, sus vidas extinguidas en un instante. Los rostros de los muertos, tanto amigos como enemigos, atormentaban sus sueños. Liudmila se las arregló concentrándose en su deber, canalizando su dolor y su ira en su puntería. Su rifle se convirtió en una extensión de ella misma, una herramienta de venganza contra quienes habían causado tanta devastación a su país. A pesar de su creciente habilidad y reputación, Liudmila no era invencible. Fue herida varias veces durante su servicio. Cada herida fue un duro recordatorio de su mortalidad, un momento en el que la delgada línea entre la vida y la muerte se volvió muy clara. Sin embargo, cada vez, después de recuperarse, regresó al frente. Su país la necesitaba y no le faltaría nada. Una experiencia particularmente desgarradora ocurrió durante una feroz batalla en las afueras de Odessa. Liudmila había tomado posición en el campanario de una iglesia abandonada, aprovechando la altura para eliminar a los soldados enemigos que intentaban flanquear su unidad. Durante horas mantuvo su posición, ignorando el hambre, la sed y el cansancio. Al caer la noche, escuchó movimiento abajo. Los soldados alemanes habían entrado en la iglesia. Con el corazón acelerado, Liudmila supo que estaba atrapada. Mudarse delataría su posición, pero quedarse significaba un descubrimiento seguro. En ese momento, tomó una decisión que se volvería legendaria entre sus camaradas. Usando toda su habilidad y sigilo, logró salir del campanario y atravesar la iglesia, pasando junto a los soldados enemigos. Cuando emergió en la noche, incluso logró eliminar 2 objetivos más, sembrando confusión entre las filas alemanas. Este incidente no solo contribuyó a la creciente reputación de Liudmila, sino que también destacó el aspecto de guerra psicológica de su papel. El mero conocimiento de su presencia en el campo de batalla empezó a afectar la moral del enemigo. Los soldados alemanes hablaban en susurros de la Dama Muerte soviética, una sombra que podía atacar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este miedo se convirtió en un arma en sí mismo, a veces tan eficaz como la puntería de Liudmila para interrumpir las operaciones enemigas. Cuando 1941 dio paso a 1942, la guerra entró en una nueva fase.
El avance alemán inicial se había visto frenado, pero a un coste terrible. Millones de ciudadanos soviéticos habían sido asesinados o desplazados, se habían perdido vastas extensiones de territorio y la maquinaria de guerra nazi parecía estar lejos de estar derrotada. Fue en este contexto que Liudmila se vio trasladada a un campo de batalla nuevo y aún más desafiante, la ciudad de Sebastopol. El asedio de Sebastopol resultaría ser el crisol en el que se forjó la leyenda de Liudmila. Este vital puerto del Mar Negro era un objetivo estratégico clave para ambas partes. Para los soviéticos, fue un salvavidas, un símbolo de resistencia contra el ataque nazi. Para los alemanes, era un obstáculo que debía eliminarse, una espina clavada en su conquista de la península de Crimea. Liudmila llegó a Sebastopol a principios de 1942, justo cuando el cerco alemán se estaba apretando alrededor de la ciudad. La situación era terrible. Los suministros se estaban agotando, la población civil sufría y los defensores eran ampliamente superados en número. Pero la llegada de Liudmila trajo una chispa de esperanza. Su reputación la precedió y su presencia reforzó la moral de los asediados defensores. El asedio de Sebastopol no se parecía a nada que Liudmila hubiera experimentado antes. El entorno urbano presentaba nuevos desafíos y oportunidades para un francotirador. Los edificios bombardeados proporcionaban innumerables escondites, pero también significaban que el enemigo podía estar acechando en cualquier esquina. El constante bombardeo de la artillería y los aviones alemanes añadió otra capa de peligro a una situación que ya era peligrosa. Liudmila se adaptó rápidamente a este nuevo campo de batalla. Se convirtió en un fantasma, moviéndose silenciosamente entre las ruinas de la otrora hermosa ciudad. Sus días cayeron en una sombría rutina. Antes del amanecer, abandonaría la relativa seguridad de las líneas soviéticas y se dirigiría a posiciones cuidadosamente elegidas. A veces pasaba un día entero en un lugar, esperando pacientemente la toma perfecta. Otras veces, se movía con frecuencia, atacando desde múltiples ubicaciones para mantener al enemigo desequilibrado. Las exigencias físicas de su papel eran inmensas. Liudmila a menudo tuvo que arrastrarse por calles llenas de escombros, escalar edificios en ruinas y permanecer inmóvil durante horas en posiciones incómodas. El calor del verano era opresivo, agravado por la necesidad de permanecer camuflados y escondidos. Aprendió a ignorar la sed que le arañaba la garganta, el hambre que le carcomía el estómago y la fatiga que amenazaba con abrumar sus sentidos. En la memoria de Liudmila se destacó un día particularmente angustioso. Se había instalado en el ático de un edificio de apartamentos parcialmente derrumbado. El espacio era estrecho, lleno de polvo y del olor acre del humo. A través de un pequeño agujero en el techo, tenía una visión clara de una ruta clave de suministro alemán. Durante horas permaneció allí tumbada, con el ojo pegado a la mira, observando y esperando. Cuando el sol alcanzó su cenit, Liudmila vio movimiento. Un oficial alemán, distinguible por su uniforme, inspeccionaba la zona. Este era un objetivo de alto valor, uno que podría impactar significativamente las operaciones del enemigo. Liudmila tranquilizó su respiración y apoyó ligeramente el dedo en el gatillo. Justo cuando estaba a punto de disparar, un fuerte crujido resonó en el ático. Parte del debilitado suelo había cedido, enviando los escombros al nivel inferior. El corazón de Liudmila se aceleró. ¿Había sido descubierta? Ella permaneció completamente quieta, apenas atreviéndose a respirar. Los minutos pasaban y parecían horas. Finalmente, segura de que su posición no había sido comprometida, volvió a centrarse en su objetivo. El oficial todavía estaba allí, ahora con expresión cautelosa y la mano en la pistolera. Liudmila respiró hondo, exhaló hasta la mitad y apretó el gatillo. Se escuchó el disparo y el oficial cayó. En un instante, el caos estalló en la calle de abajo. Sabiendo que su posición ahora estaba comprometida, Liudmila tuvo que actuar rápidamente. Desmontó su rifle con practicada eficiencia, lo guardó en su mochila y comenzó su peligroso viaje de regreso a las líneas soviéticas. Mientras bajaba del ático, pudo oír a los soldados alemanes entrando al edificio. Su camino de retirada fue cortado. En ese momento, el entrenamiento y los instintos de Liudmila se hicieron cargo. Encontró un escondite entre los escombros y se cubrió con escombros. Permaneció allí durante horas, apenas respirando,
mientras los soldados alemanes registraban el edificio. Podía oír sus pasos, sus voces haciéndose más fuertes y luego apagándose. El estrés era casi insoportable, pero Liudmila sabía que un solo sonido, un solo movimiento, podía significar su muerte. Al caer la noche, la búsqueda pareció disminuir. Liudmila aprovechó la oportunidad. Moviéndose con el mayor sigilo, se deslizó por el edificio a oscuras. Cada tabla del suelo chirriante, cada trozo de escombros movido, le sonaban como una explosión en la noche tranquila. Finalmente, llegó a la calle, deslizándose de una sombra a otra, con todos los sentidos alerta al peligro. Su viaje de regreso a las líneas soviéticas fue una pesadilla de momentos difíciles y momentos de infarto. En un momento dado, tuvo que esconderse en un sótano bombardeado cuando pasó una patrulla alemana, tan cerca que podría haberlos tocado. En otro caso, tuvo que cruzar una plaza abierta. Su corazón latía con fuerza mientras corría de un lugar a otro en la oscuridad, siempre esperando escuchar el disparo de un rifle o el grito de descubrimiento. Cuando Liudmila finalmente regresó a territorio amigo, estaba agotada, deshidratada y al borde del colapso. Pero ella había sobrevivido y su misión había sido un éxito. El oficial alemán que había eliminado resultó ser un coordinador logístico clave, y su muerte desorganizó las líneas de suministro del enemigo durante días. Esta fue solo una de muchas experiencias similares para Liudmila durante el asedio de Sebastopol. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos peligros y nuevas oportunidades para atacar al enemigo. El costo psicológico de este tipo de guerra fue inmenso. Liudmila vivía con el conocimiento constante de que cada día podría ser el último. El más mínimo error, un momento de descuido, puede significar la muerte. Sin embargo, perseveró, impulsada por una determinación profundamente arraigada de defender su patria y un odio creciente hacia los invasores que habían traído tanta destrucción a su país. Las noches eran a menudo las más duras. En la tranquila oscuridad, cuando los disparos y las explosiones finalmente cesaron, Liudmila se quedó sola con sus pensamientos. Los rostros de aquellos a quienes había matado atormentaban sus sueños. Los vio con sorprendente claridad. La mirada de sorpresa, miedo, a veces, simple nada cuando la vida abandonó sus cuerpos. Luchó con el peso moral de sus acciones, preguntándose si los fines realmente justificaban los medios. Pero luego recordaría las atrocidades cometidas por los invasores, las vidas destruidas, las ciudades reducidas a escombros. Pensó en sus camaradas, luchando y muriendo para proteger sus hogares y familias. En esos momentos, su determinación se endurecía una vez más. Ella era un soldado que hacía lo que había que hacer para defender a su pueblo. El enemigo había llevado esta guerra a sus puertas y ella les haría pagar un alto precio por cada centímetro de suelo soviético. La reputación de Liudmila crecía cada día que pasaba. Entre sus compañeros soldados, ella era vista como un ángel guardián, un protector que podía derribar al enemigo antes de que supieran que estaba en peligro. Para los alemanes, se convirtió en un espectro aterrador, un fantasma mortal que podía atacar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Le pusieron apodos: Lady Death, la novia del silencio, cada uno de los cuales era testimonio del miedo que inspiraba. Fue durante el asedio de Sebastopol cuando Liudmila enfrentó sus mayores desafíos como francotiradora. Los alemanes, reconociendo la amenaza que representaba, comenzaron a cazarla activamente. Trajeron sus propios francotiradores y organizaron duelos que se convertirían en leyenda. Estos enfrentamientos eran juegos angustiosos del gato y el ratón, donde el más mínimo error significaba una muerte segura. Uno de esos duelos quedó grabado en la memoria de Liudmila. Durante 3 días, jugó un juego mortal al escondite con un hábil francotirador alemán. Ambos sabían que el otro estaba ahí afuera, esperando el más mínimo error. Liudmila apenas dormía, cambiaba constantemente de posición, siempre en guardia. La tensión mental era casi insoportable. Cada sombra podría ser su enemiga, cada destello de luz, una posible mira para rifle. El primer día, Liudmila vislumbró movimiento en un edificio al otro lado de la calle. Ella disparó, pero solo alcanzó el aire. El alemán estuvo bien, muy bien. Había usado un señuelo para atraer su fuego y revelar su posición.
Liudmila apenas tuvo tiempo de alejarse rodando cuando una bala alcanzó el lugar donde momentos antes había estado su cabeza. El segundo día fue un enfrentamiento tenso. Ninguno de los francotiradores se atrevió a moverse, cada uno esperando que el otro cometiera un error. Liudmila yacía boca abajo en el frío suelo de una fábrica incendiada, con los músculos acalambrados y luchando contra la necesidad de cambiar de posición. Sabía que incluso el más mínimo movimiento podría captar la atención de su oponente y significar su perdición. Al amanecer del tercer día, Liudmila estaba agotada, tanto física como mentalmente, pero ella se negó a darse por vencida. Sabía que su oponente también debía estar sintiendo la tensión. Todo se reduciría a quién podría aguantar más, quién podría mantener la concentración ante una fatiga extrema. Ya entrada la tarde, la paciencia de Liudmila finalmente dio sus frutos. Una nube pasó sobre el sol, cambiando momentáneamente la luz. En ese breve momento, captó un destello de movimiento, una sombra cambiante donde no debería haber ninguna. El francotirador alemán finalmente había cometido un pequeño error, exponiéndose apenas por una fracción de segundo. Era todo lo que Liudmila necesitaba. Su disparo dio en el blanco, poniendo fin al duelo y añadiendo otra cuenta a su creciente lista de francotiradores enemigos eliminados. La victoria fue agridulce. Liudmila no sintió ninguna alegría por la matanza, solo una sombría satisfacción de haber sobrevivido y de poder seguir protegiendo a sus camaradas. También sintió un respeto a regañadientes por su oponente caído. En otra vida, en circunstancias diferentes, podrían haber sido amigos, compañeros deportistas comparando notas sobre puntería. Pero la guerra los había convertido en enemigos, los había obligado a participar en esta contienda mortal. Sin embargo, estas victorias tuvieron un costo. El estrés constante, la falta de sueño, la alimentación inadecuada. Todo esto empezó a pasar factura a Liudmila. Perdió peso. Se le formaron ojeras y sus manos desarrollaron un ligero temblor que tenía que controlar conscientemente al disparar. Pero aún así, ella siguió luchando. Su cuenta aumentó a 300 muertes confirmadas, incluidos 36 francotiradores enemigos. Cada muerte fue registrada y confirmada meticulosamente. Esto no fue por un sentimiento de orgullo macabro, sino más bien por una terrible necesidad de guerra. El mando soviético necesitaba información precisa sobre las pérdidas enemigas, y los registros de Liudmila proporcionaban información valiosa sobre los movimientos de las tropas alemanas y la ubicación de los oficiales. El proceso de confirmar una muerte a menudo era peligroso en sí mismo. Después de disparar, Liudmila o un observador debían confirmar visualmente que el objetivo había sido neutralizado. Esto a menudo significaba exponerse al fuego enemigo, aunque solo fuera por unos segundos. Era un riesgo que había que correr, tanto por la exactitud de los registros como para garantizar que un soldado enemigo herido no pudiera representar una amenaza futura. Las muertes más desafiantes de Liudmila fueron a menudo las de los francotiradores enemigos. Estos duelos requerían no solo puntería, sino también astucia y guerra psicológica. Tenía que ser más inteligente que sus oponentes, predecir sus movimientos y anticipar sus estrategias. Fue una partida de ajedrez mortal que se desarrolló en el paisaje urbano en ruinas de Sebastopol. Una de sus batallas más notorias fue con un francotirador alemán que había estado aterrorizando a las tropas soviéticas durante semanas. Este francotirador era astuto, nunca permanecía en un lugar por mucho tiempo y usaba elaborados señuelos para confundir a sus cazadores. Liudmila pasó días estudiando sus patrones, aprendiendo sus hábitos, esperando su oportunidad. La oportunidad llegó una mañana brumosa. La niebla proporcionó cobertura, pero también redujo la visibilidad. Era un arma de doble filo, que ofrecía ocultamiento pero también aumentaba el riesgo de caer en una emboscada. Liudmila se movía con cuidado entre las ruinas, con los sentidos en alerta máxima. Había deducido que el francotirador alemán prefería posiciones elevadas con múltiples rutas de escape. Con esto en mente, centró su atención en un edificio de oficinas parcialmente derrumbado que encajaba con el perfil. Mientras se acercaba, notó algo extraño. Una cortina en una ventana del tercer piso se movía ligeramente, a pesar de que no había viento. Los instintos de Liudmila le gritaban. Esto fue todo. Se colocó detrás de un coche incendiado, con el rifle apuntando a la ventanilla. Esperó durante horas,
ignorando los calambres en sus piernas y el sudor que le corría por la espalda. Finalmente, cuando la niebla comenzó a disiparse, captó un destello de luz del sol sobre el metal, el cañón de un rifle, que sobresalía ligeramente de la ventana. El tiempo pareció ralentizarse. Lyudmila respiró hondo, estabilizó su puntería y apretó el gatillo. El disparo sonó, rompiendo el inquietante silencio de la brumosa mañana. Hubo un momento de absoluta quietud. Luego el cañón del rifle desapareció de la ventana. Lyudmila esperó con el corazón acelerado. ¿Había dado en el blanco o simplemente lo había alertado de su presencia? Los minutos pasaban y parecían horas. Luego, lentamente, una mancha oscura comenzó a extenderse sobre la pálida cortina. Su disparo había dado en el blanco. Esta victoria fue especialmente dulce para Lyudmila. No solo había eliminado a un enemigo peligroso, sino que también había vengado a varios de sus camaradas que habían caído bajo las balas de este francotirador. Fueron momentos como estos los que reforzaron su determinación, los que le recordaron la importancia de su sombrío trabajo. Las historias de las hazañas de Lyudmila comenzaron a difundirse, no solo entre sus compañeros soldados, sino por toda la Unión Soviética. En tiempos de oscuridad y desesperación, su coraje y habilidad proporcionaron una chispa de esperanza muy necesaria. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso frente a obstáculos abrumadores, una persona podía marcar la diferencia. La propaganda soviética dio mucha importancia a los logros de Lyudmila, presentándola como un ejemplo de la fuerza y determinación del pueblo soviético. Su imagen apareció en carteles. Sus hazañas fueron contadas en los periódicos y los soldados contaron historias de sus increíbles tomas alrededor de fogatas por la noche. Para Lyudmila, esta fama era un arma de doble filo. Por un lado, estaba orgullosa de servir de inspiración a su pueblo, de darles esperanza en tiempos oscuros. Por otro lado, se sentía incómoda con la glorificación del asesinato, por muy necesario que fuera en tiempos de guerra. Era muy consciente del coste humano de la guerra, ya que lo había visto de cerca a través de la mira de su rifle. A pesar de su creciente fama, Lyudmila se mantuvo concentrada en su deber. El asedio de Sebastopol estaba llegando a su punto culminante y se necesitaban todos los defensores. Los alemanes, frustrados por la tenaz resistencia de la ciudad, intensificaron sus ataques. El bombardeo se volvió casi constante, convirtiendo la ciudad en un infierno de fuego y escombros. A medida que nos acercamos a la fase final y desesperada de la batalla, recuerda suscribirte a nuestro canal. La conclusión de la increíble historia de Lyudmila en Sebastopol es algo que no querrás perderte. Fue durante esta fase final y desesperada de la batalla que Lyudmila enfrentó su mayor desafío hasta el momento. Aislada de las principales fuerzas soviéticas, se encontró liderando un pequeño grupo de soldados y civiles, tratando de atravesar las líneas alemanas para ponerse a salvo. Durante días, jugaron un juego mortal al escondite con el enemigo, moviéndose solo de noche, buscando comida y agua donde podían. El grupo estaba formado por una mezcla de soldados y civiles, hombres, mujeres e incluso algunos niños que no habían podido evacuar antes. Lyudmila sintió el peso de la responsabilidad por cada una de sus vidas. Sus habilidades como francotiradora ahora tenían un uso diferente, no solo matar al enemigo, sino garantizar la supervivencia de su grupo. Su viaje a través de las ruinas de Sebastopol fue una pesadilla de peligro constante. Patrullas alemanas estaban por todas partes y el sonido de disparos y explosiones nunca estaba muy lejos. Lyudmila guió al grupo de sombra en sombra, utilizando todos los trucos que había aprendido para evitar ser detectada. Una noche, mientras atravesaban una zona especialmente expuesta, oyeron voces alemanas que se acercaban. No hubo tiempo para encontrar refugio para todos. En ese momento, Lyudmila tomó una decisión que demostró su valentía y liderazgo. Ella ordenó al grupo que se escondiera mientras ella creaba una distracción. Alejándose del grupo, Lyudmila deliberadamente hizo ruido, llamando la atención de la patrulla alemana. Cuando las balas comenzaron a volar a su alrededor, dirigió a los alemanes en una persecución a través de las ruinas, lejos de sus camaradas ocultos. Fue una experiencia aterradora, utilizar todas las habilidades y conocimientos que había adquirido para mantenerse por delante de sus perseguidores. Después de lo que parecieron horas,
pero probablemente solo minutos, Liudmila logró perder a la patrulla en las ruinas laberínticas. Agotada y con el corazón acelerado, regresó al grupo. Sus acciones los habían salvado del descubrimiento, pero habían estado cerca, demasiado cerca. El estrés fue inmenso. Liudmila sabía que la vida de sus compañeros dependía de su habilidad y juicio. Cada decisión, cada disparo, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se esforzó hasta el límite, pasó días sin dormir y sus sentidos estaban muy alerta ante cualquier señal de peligro. Los alimentos y el agua escaseaban. Recurrieron a beber de los charcos, ignorando el riesgo de enfermedades. El hambre era una compañera constante, les roía el estómago y les minaba las fuerzas. Liudmila compartió la poca comida que pudieron encontrar entre el grupo, a menudo sin ella misma para asegurarse de que los niños tuvieran suficiente para comer. A pesar de las duras condiciones, Liudmila trabajó incansablemente para mantener la moral del grupo. Compartió historias de sus experiencias, no las sombrías realidades de la guerra, sino historias de coraje y esperanza. Habló de la belleza de Ucrania antes de la guerra, de la resistencia del pueblo soviético y de sus sueños de un futuro pacífico. Sus palabras dieron fuerza a los cansados y esperanza a los desesperados. Una noche, mientras estaban acurrucados en las ruinas de lo que alguna vez fue una escuela, Liudmila escuchó una conversación que la conmovió profundamente. Un niño de no más de 10 años le susurraba algo a su madre. «Cuando sea mayor», dijo, «quiero ser valiente como Liudmila». La madre lo hizo callar, temiendo hacer ruido, pero Liudmila sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Estaba orgullosa de inspirar tal coraje, pero la entristecía que los niños se vieran obligados a pensar en la valentía y la guerra en lugar de en el juego y la risa. Mientras avanzaban por la ciudad, las habilidades de francotirador de Liudmila fueron utilizadas de manera crucial. Exploraría adelante, eliminando amenazas antes de que pudieran poner en peligro al grupo. Cada disparo fue considerado cuidadosamente, no solo por su precisión, sino también por el riesgo de llamar la atención. Tenía que equilibrar la amenaza inmediata con el peligro de revelar su posición. Un momento especialmente tenso se produjo cuando cruzaban una calle ancha. A mitad de camino, vieron un nido de ametralladoras alemanas en un edificio que dominaba su posición. El grupo se quedó paralizado, atrapado al aire libre. Liudmila sabía que solo tenían unos segundos antes de que los vieran. Sin tiempo para apuntar con cuidado, levantó su rifle y disparó rápidamente, eliminando a los dos artilleros en rápida sucesión. El grupo corrió hacia un lugar seguro mientras las balas de las posiciones alemanas cercanas comenzaron a llover a su alrededor. A medida que pasaban los días, la leyenda de Liudmila seguía creciendo. Los supervivientes de su grupo difundieron historias susurradas sobre sus hazañas, cómo podía alcanzar un objetivo a distancias imposibles, cómo se movía como un fantasma entre las ruinas, cómo su sola presencia parecía mantener al enemigo a raya. Para ellos, ella era más que una soldado. Ella era un ángel guardián, un símbolo de esperanza en su hora más oscura. Pero el precio del liderazgo pesó mucho sobre Liudmila. Cada vida perdida bajo su protección era un fracaso personal a sus ojos. Se esforzó más, durmió menos y tomó mayores riesgos. Su cuerpo estaba llegando a sus límites, pero su voluntad de hierro la mantuvo adelante. Sabía que fallar ahora significaría la muerte para todos aquellos que dependían de ella. Fue durante esta época desesperada cuando la leyenda de Liudmila realmente tomó forma. A pesar de las abrumadoras probabilidades, logró llevar a su grupo a un lugar seguro, e incluso aumentó su cuenta de muertes en el camino. Sus acciones durante estos días desgarradores serían comentadas con susurros de asombro para las generaciones venideras. Una de las historias más notables de este periodo fue la del encuentro de Liudmila con un francotirador alemán que la había estado persiguiendo. Mientras el grupo atravesaba una zona especialmente peligrosa, Liudmila sintió que los estaban vigilando. Usando toda su habilidad e intuición, logró detectar la posición del francotirador enemigo. Lo que siguió fue un tenso duelo que duró horas. Los dos francotiradores jugaron un juego mortal del gato y el ratón, cada uno tratando de superar al otro. El grupo de Liudmila se acurrucó aterrorizado, sabiendo que sus vidas pendían de un hilo. Finalmente, cuando el sol se ponía, Liudmila vio su oportunidad.
La luz cambiante había interrumpido momentáneamente la visión del francotirador alemán, y en esa fracción de segundo, Lyudmila disparó. El francotirador enemigo cayó y un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. El disparo había alertado a las patrullas alemanas cercanas, y pronto pudieron escuchar perros ladrando a lo lejos. Lyudmila sabía que tenían que actuar con rapidez. A pesar de su cansancio, lideró al grupo en una agotadora marcha nocturna, utilizando todos los trucos que conocía para despistar a sus perseguidores. Cuando amaneció, se encontraron al borde de las líneas soviéticas. La vista de la bandera roja ondeando a lo lejos les dio energías renovadas para el último empujón hacia un lugar seguro. Pero fue aquí, a la vista de su objetivo, donde se produjo el desastre. Un equipo de morteros alemán los había descubierto. El primer proyectil cayó a pocos metros de distancia, cubriéndolos de escombros. El entrenamiento de Lyudmila comenzó a funcionar de inmediato. Gritó órdenes, ordenando al grupo que se dispersara y buscara refugio. A medida que llovían más proyectiles, se dio cuenta de que alguien necesitaba lidiar con el equipo de mortero o ninguno de ellos lograría sobrevivir. Sin dudarlo, Lyudmila salió de su escondite y comenzó a correr hacia la posición alemana. Su grupo observó con asombro cómo ella esquivaba de ruina en ruina, mientras las balas levantaban polvo a sus pies. Cuando estuvo dentro del alcance, se arrodilló, apuntó y disparó 3 tiros rápidos. El mortero guardó silencio, pero el coste de este acto final de heroísmo fue alto. Cuando Lyudmila se giró para reunirse con su grupo, un proyectil de mortero que ya estaba en el aire cuando ella eliminó al equipo aterrizó cerca. La explosión la arrojó varios metros, dejándola con heridas de metralla y una conmoción cerebral. Mientras yacía allí, entrando y saliendo de la conciencia, estaba segura de que su guerra había terminado. Los miembros de su grupo, personas a las que había protegido y guiado a través del infierno, ahora se convirtieron en sus salvadores. Arriesgando sus propias vidas, corrieron bajo fuego para arrastrarla a un lugar seguro. Cuando los soldados soviéticos se apresuraron a ayudar, el último pensamiento consciente de Lyudmila fue de alivio. Había cumplido con su deber. Su gente estaba a salvo. Afortunadamente, sus camaradas lograron evacuarla de la ciudad antes de que cayera en manos de los alemanes. Lyudmila fue trasladada a un hospital de campaña, donde comenzó un largo proceso de recuperación. Las heridas físicas fueron dolorosas, pero fueron las cicatrices emocionales y psicológicas las más profundas. Los horrores que había presenciado, las vidas que había quitado, el estrés constante del combate, todo eso pesaba mucho en su alma. Mientras se recuperaba, las noticias de sus hazañas comenzaron a extenderse más allá del frente. La historia de cómo había liderado a un grupo de supervivientes a través de las líneas enemigas, sus increíbles duelos de francotiradores y su heroica resistencia final capturaron la imaginación del pueblo soviético. Lyudmila se convirtió en un símbolo de resistencia, una heroína en una época en la que se necesitaban desesperadamente héroes. El liderazgo soviético, reconociendo el valor propagandístico potencial de su historia, tomó la decisión de retirarla del combate. La guerra de Lyudmila, al menos en el frente, efectivamente había terminado. Pero su impacto en el conflicto estaba lejos de terminar. Reconocida por su extraordinario servicio, Lyudmila fue enviada en misión diplomática a los Estados Unidos. Esto marcó un cambio dramático en su vida, de las brutales realidades del frente oriental a las brillantes ciudades de Estados Unidos. Se convirtió en la primera ciudadana soviética en ser recibida por un presidente estadounidense cuando se reunió con Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca. La transición no fue fácil para Lyudmila. Luchó con el contraste entre el lujo que encontró en Estados Unidos y las condiciones desesperadas que sus camaradas aún enfrentaban en casa. El sonido de los petardazos de los coches la haría lanzarse a buscar refugio, un reflejo nacido de meses de esquivar el fuego enemigo. Las camas blandas y la comida abundante le parecían casi obscenas cuando pensaba en las privaciones de Sebastopol. Sin embargo, Lyudmila comprendió la importancia de su nueva misión. Su tarea era persuadir a Estados Unidos para que abriera un segundo frente contra la Alemania nazi, para aliviar la presión sobre las asediadas fuerzas soviéticas. Se lanzó a este nuevo rol con la misma determinación que había mostrado en el campo de batalla. La historia de Lyudmila cautivó al público estadounidense.
Aquí estaba una mujer joven, no mucho mayor que muchas de sus propias hijas y hermanas, que habían enfrentado los horrores de la guerra con valor inquebrantable. Sus discursos atrajeron multitudes masivas y sus respuestas sensatas a las preguntas sobre sus experiencias dejaron impresiones duraderas. Un intercambio en particular se hizo famoso. Cuando se le preguntó cómo podía decidirse a matar a tanta gente, la respuesta de Liudmila fue tan escalofriante como honesta. ¿No crees que los soldados nazis han matado a más de 300 ciudadanos y niños soviéticos? Sus palabras trascienden la abstracción de la guerra y hacen evidente la brutal realidad del conflicto que azota Europa del Este. La gira de Liudmila por Estados Unidos fue un torbellino de discursos, entrevistas y reuniones con dignatarios. Habló en mítines de trabajadores, grupos de mujeres y universidades. Donde quiera que fue, impresionó a la gente con su coraje, su inteligencia y su compromiso inquebrantable con la causa de su país. Uno de los momentos más significativos de su gira llegó cuando se dirigió a la Asamblea Internacional de Estudiantes en Washington, D.C. Ante una multitud de jóvenes de todo el mundo, Liudmila habló apasionadamente sobre los sacrificios que hacía la juventud soviética en la lucha contra el fascismo. «Tengo 25 años», declaró. «Ya he matado a 309 ocupantes fascistas. No creen, señores, que se han estado escondiendo a mis espaldas durante demasiado tiempo». Su desafío electrizó a la audiencia y fue noticia en todo Estados Unidos. Aquí estaba una joven que denunciaba a los hombres de la nación más poderosa del mundo y los avergonzaba para que actuaran. Las palabras de Liudmila tuvieron un impacto poderoso. Su gira ayudó a cambiar la opinión pública estadounidense a favor de una mayor participación en el teatro de guerra europeo. Si bien sería una simplificación excesiva decir que ella fue la única responsable de la eventual decisión de Estados Unidos de abrir un segundo frente, su contribución fue significativa. Durante su estancia en Estados Unidos, Liudmila nunca olvidó a sus camaradas que todavía luchaban en el frente oriental. En cada discurso, en cada entrevista, recordó a su audiencia la desesperada batalla que se libra contra el fascismo. Habló del coraje de los soldados soviéticos, los sacrificios de los civiles y la urgente necesidad de apoyo aliado. Cuando su gira llegó a su fin, Liudmila sintió una mezcla de emociones. Estaba orgullosa de lo que había logrado, pero ansiosa por regresar a casa. Los lujos de Estados Unidos, aunque apreciados, parecían vacíos en comparación con la camaradería que había experimentado en el frente. Extrañaba su tierra natal, su gente e incluso, de una manera extraña, el sentido de propósito que conllevaba defender su país. Antes de continuar con la historia de Liudmila, si estás tan cautivado como nosotros por su increíble viaje, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Tenemos muchas más historias de heroísmo y sacrificio de la Segunda Guerra Mundial que no querrás perderte. A su regreso a la Unión Soviética, Liudmila fue aclamada como una heroína. Sus hazañas en el campo de batalla y su éxito en Estados Unidos la habían convertido en un ícono nacional. Pero para Liudmila la adulación fue agridulce. Pensó en los camaradas que había perdido, los horrores que había presenciado y el largo camino hacia la recuperación que aún le quedaba por recorrer. A medida que la guerra llegó a su fin, la leyenda de Liudmila no hizo más que crecer. Terminó la guerra con 309 muertes confirmadas, lo que la convierte en la francotiradora más exitosa de la historia y una de las mejores francotiradoras militares de todos los tiempos. Pero el costo de su servicio fue alto. El costo físico y emocional de la guerra dejó profundas cicatrices que nunca sanarían por completo. Después de la guerra, Liudmila completó su educación y se convirtió en historiadora. Pasó el resto de su vida defendiendo los derechos de los veteranos y compartiendo sus experiencias para garantizar que los sacrificios de sus camaradas nunca fueran olvidados. Escribió sus memorias, Lady Death, The Memoirs of Stalin Sniper, que proporcionaron un apasionante relato de primera mano de sus experiencias durante la guerra. La vida de Liudmila en la posguerra no estuvo exenta de desafíos. Como muchos veteranos, luchó con las consecuencias psicológicas del combate. Los recuerdos de la guerra nunca la abandonaron. A menudo se despertaba por la noche, atormentada por sueños del campo de batalla. Los rostros de aquellos a quienes había matado, tanto soldados enemigos como camaradas que no pudo salvar, la visitaban en momentos de tranquilidad. A pesar de estas luchas, Liudmila siguió siendo una figura fuerte y resistente.
Canalizó sus experiencias en su trabajo como historiadora, asegurándose de que la verdadera historia de la guerra, no solo la versión oficial desinfectada, fuera preservada para las generaciones futuras. Se convirtió en una voz respetada en los círculos académicos soviéticos, conocida por su profundo análisis de la historia militar y su inquebrantable honestidad sobre las realidades de la guerra. Lyudmila también se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y utilizó su fama para abogar por mayores oportunidades para las mujeres en la sociedad soviética. A menudo hablaba de cómo la guerra había demostrado que las mujeres eran capaces de servir junto a los hombres incluso en los roles más exigentes. Su propia historia fue un poderoso testimonio de este hecho. En sus últimos años, Lyudmila se convirtió en mentora de mujeres jóvenes en el ejército, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Era una invitada frecuente en las academias militares, donde sus conferencias sobre tácticas de francotiradores y estrategia en tiempos de guerra siempre contaban con una gran asistencia. Incluso a medida que envejecía, el fuego que la había impulsado durante la guerra nunca se apagó. La vida personal de Lyudmila estuvo marcada tanto por la alegría como por la tragedia. Se casó con un compañero veterano después de la guerra y tuvo un hijo. Sin embargo, el matrimonio finalmente terminó en divorcio, un destino común para muchas relaciones tensas por las secuelas de la guerra. A pesar de este revés, Lyudmila volvió a encontrar la felicidad más adelante en la vida. Se volvió a casar y disfrutó de un periodo de tranquilidad doméstica que le había sido negado en su juventud. Con el paso de los años, Lyudmila vio cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Las tensiones de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Occidente la entristecieron, al recordar el espíritu de cooperación que había experimentado durante su estadía en Estados Unidos. A menudo habló a favor de la paz y el entendimiento internacional, aprovechando su perspectiva única como alguien que había visto lo peor de la guerra y lo mejor de la cooperación internacional. Cuando falleció en 1974, a la edad de 58 años, Lyudmila Pavlichenko fue aclamada como una heroína de la Unión Soviética. A su funeral asistieron miles de personas, incluidos muchos de los soldados con los que había luchado y los estudiantes a los que había enseñado. El gobierno soviético emitió un sello conmemorativo en su honor, asegurando que su imagen continuaría inspirando a las generaciones futuras. El legado de Lyudmila Pavlichenko sigue vivo, no solo en los libros de historia, sino también en la inspiración que brinda a las nuevas generaciones. Su historia nos desafía a defender lo que es correcto, a perseverar frente a la adversidad y a nunca subestimar el impacto que un individuo determinado puede tener en el mundo. En una época de gran oscuridad, Lyudmila Pavlichenko fue un faro de luz, un símbolo de resistencia contra la tiranía. Su coraje, habilidad y compromiso inquebrantable con su país y sus camaradas la convirtieron en una verdadera heroína de la Segunda Guerra Mundial. Al enfrentar nuestros propios desafíos en el mundo moderno, haríamos bien en recordar las lecciones de su extraordinaria vida. Los ecos de los disparos de rifle de Lyudmila hace tiempo que se desvanecieron, pero el impacto de sus acciones continúa resonando en el tiempo. Ella nos recuerda que frente al mal, la gente común y corriente puede convertirse en héroes extraordinarios. Y al hacerlo, pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Lyudmila Pavlichenko es más que una simple historia de destreza militar. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, el coraje para enfrentar la tiranía y el poder de un individuo para marcar la diferencia frente a obstáculos abrumadores. Su vida nos recuerda que los héroes vienen en todas las formas y que en los tiempos más oscuros, individuos extraordinarios pueden levantarse para enfrentar los desafíos que se les presentan. Mientras reflexionamos sobre el increíble viaje de Lyudmila, recordamos las innumerables historias no contadas de valentía y sacrificio que dieron forma al curso de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno es un hilo en el tapiz de la historia humana, un recordatorio del costo de la libertad y del espíritu indomable de quienes luchan por ella. En los anales de la historia militar, pocas figuras destacan tanto como Lyudmila Pavlichenko. Su habilidad con el rifle era incomparable, su coraje ante el peligro era inquebrantable y su impacto en el curso de la guerra era innegable. Pero quizás su mayor legado sea la inspiración que continúa brindando hasta el día de hoy. La historia de Lyudmila sirve como un poderoso recordatorio del papel que han desempeñado las mujeres en la configuración de la historia, a menudo frente a importantes oposición y prejuicios. Rompió barreras y destrozó estereotipos, demostrando que el coraje,
La habilidad y la determinación no conocen género. Al hacerlo, allanó el camino para futuras generaciones de mujeres en el servicio militar y más allá. Su vida también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de los horrores que presenció y del costo físico y emocional de sus experiencias durante la guerra, Lyudmila encontró la fuerza para reconstruir su vida después de la guerra. Canalizó sus experiencias hacia la educación y la promoción, asegurándose de que las lecciones de la historia no fueran olvidadas. Al concluir nuestra exploración de la extraordinaria vida de Lyudmila Pavlichenko, nos queda un profundo sentimiento de admiración y respeto. Su historia es un poderoso recordatorio del impacto que una persona puede tener frente a obstáculos aparentemente insuperables. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer en defensa de nuestras creencias y de nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea en pequeñas formas? El legado de Lyudmila Pavlichenko no es solo de logros militares, sino también de coraje humano, resiliencia y búsqueda incesante de la justicia. Mientras enfrentamos nuestros propios desafíos en el mundo moderno, su historia sirve como inspiración y llamado a la acción. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene potencial de marcar la diferencia, defender lo que es correcto y dejar el mundo como un lugar mejor de como lo encontramos. Al final, tal vez esa sea la mayor victoria de Lyudmila Pavlichenko, no los enemigos que derrotó en el campo de batalla, sino el impacto duradero que ha tenido en las generaciones siguientes. Su historia continúa inspirándonos, educándonos y recordándonos el verdadero costo de la guerra y el valor de la paz. Al recordar la vida de Lyudmila, vemos a una mujer que fue moldeada por su época pero que también la moldeó a su vez. Nacida en un mundo al borde de un cambio masivo, se levantó para enfrentar los desafíos de su época con coraje, habilidad y determinación inquebrantable. Su viaje de joven francotiradora en Kiev a héroe de guerra condecorado e historiador respetado es un testimonio del poder del potencial humano. Las experiencias de Lyudmila ofrecen lecciones valiosas para nuestro tiempo. En una época en la que los conflictos aún hacen estragos y la injusticia persiste, su historia nos recuerda la importancia de defender nuestras creencias, incluso frente a dificultades abrumadoras. Nos enseña acerca de la verdadera naturaleza del heroísmo, no como un ideal inalcanzable, sino como una elección que todos podemos hacer en nuestra vida diaria para actuar con valentía e integridad. Las complejidades del carácter de Lyudmila también ofrecen importantes ideas. No era una heroína de guerra unidimensional, sino un ser humano multifacético que luchaba con las implicaciones morales de sus acciones. Su defensa de la paz en la posguerra y sus esfuerzos por educar a las generaciones futuras sobre las realidades del conflicto muestran una profunda comprensión de los verdaderos costos de la guerra. En esto, ofrece una perspectiva matizada que con demasiada frecuencia falta en nuestras discusiones sobre conflictos militares. La historia de Lyudmila también destaca las contribuciones de las mujeres en tiempos de guerra, que a menudo se pasan por alto. Si bien las historias de hombres han dominado muchas narrativas históricas de la Segunda Guerra Mundial, mujeres como Lyudmila desempeñaron papeles cruciales tanto dentro como fuera del campo de batalla. Sus logros ayudaron a allanar el camino para un mayor reconocimiento de las capacidades de las mujeres en todas las esferas de la vida, desafiando los estereotipos de género de larga data y abriendo puertas para las generaciones futuras. Al considerar el legado de Lyudmila, es importante recordar que ella fue una entre muchos. Miles de mujeres soviéticas sirvieron en funciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas casi 2.000 mujeres francotiradoras. Si bien los logros de Lyudmila fueron excepcionales, formaron parte de una historia más amplia de contribuciones de las mujeres al esfuerzo bélico. Cada una de estas mujeres tiene una historia que merece ser contada, un legado que merece ser honrado. La vida de Lyudmila en la posguerra también ofrece valiosas lecciones. A pesar del trauma que había experimentado y los desafíos que enfrentó al readaptarse a la vida civil, encontró maneras de continuar sirviendo a su país y sus ideales. Su trabajo como historiadora y su defensa de los veteranos muestran que el servicio a la comunidad y a los ideales no termina cuando cesa la lucha. Es un compromiso de por vida que puede adoptar muchas formas. En nuestro mundo moderno, donde la naturaleza del conflicto ha cambiado, pero el costo humano sigue siendo alto, la historia de Lyudmila es más relevante que nunca. Nos desafía a pensar críticamente sobre el uso de la fuerza militar, a considerar los impactos a largo plazo de la guerra en los individuos y las sociedades,
y a esforzarnos por encontrar soluciones diplomáticas a las disputas internacionales. Al mismo tiempo, su vida nos recuerda la importancia de estar preparados para defender nuestros valores y nuestras comunidades cuando sea necesario. Liudmila no buscó la guerra, pero cuando llegó el momento de su patria, estaba dispuesta a defenderla. Su historia es un poderoso recordatorio de que la gente corriente puede afrontar desafíos extraordinarios cuando se le pide. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de la vida de Liudmila Pavlichenko, vale la pena considerar cómo su historia podría inspirarnos en nuestras propias vidas. Pocos de nosotros enfrentaremos alguna vez el tipo de desafíos que ella enfrentó, pero todos tenemos oportunidades de mostrar coraje, defender lo que creemos y marcar una diferencia positiva en nuestras comunidades. Quizás podamos honrar el legado de Liudmila buscando oportunidades para servir a los demás, trabajando para promover la paz y el entendimiento en nuestras propias esferas de influencia o asegurándonos de que las historias de quienes se han sacrificado por nuestras libertades no sean olvidadas. Al hacerlo, mantenemos vivo el espíritu de valentía y servicio que encarnó Liudmila Pavlichenko. Si te conmovió la historia de Liudmila y quieres saber más sobre los héroes anónimos de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias increíbles de valentía y sacrificio para compartir. Al concluir, tomemos un momento para reflexionar sobre las implicaciones más amplias de la vida de Liudmila Pavlichenko. Su historia no trata solo de los logros extraordinarios de una mujer, sino del potencial que hay dentro de cada uno de nosotros para superar nuestras circunstancias y marcar una diferencia en el mundo. La vida de Liudmila abarcó algunos de los años más tumultuosos del siglo XX. Fue testigo del nacimiento de la Unión Soviética, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones de la Guerra Fría y los inicios de la era espacial. A pesar de todo, ella permaneció comprometida con sus ideales, se adaptó a las circunstancias cambiantes y nunca perdió de vista su deber para con su país y sus conciudadanos. En muchos sentidos, Liudmila Pavlichenko encarnó la resiliencia y la fuerza del pueblo soviético durante uno de sus momentos más oscuros. Sus logros en el campo de batalla ayudaron a cambiar el rumbo contra la invasión nazi, mientras que su diplomacia ayudó a asegurar el apoyo estadounidense crucial para el esfuerzo bélico. Después de la guerra, su trabajo de defensa y educación aseguró que los sacrificios de su generación no fueran olvidados. Pero quizás el aspecto más perdurable del legado de Liudmila es la forma en que continúa inspirando a personas de todo el mundo. Su historia ha sido contada en libros, documentales e incluso largometrajes. Las mujeres jóvenes que buscan entrar en campos dominados por hombres a menudo la citan como modelo a seguir. El personal militar estudia sus técnicas y estrategias. Los historiadores valoran sus relatos de primera mano de acontecimientos clave de la Segunda Guerra Mundial. En un mundo que a menudo parece dividido e incierto, la vida de Liudmila Pavlichenko ofrece un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. A pesar de las diferencias ideológicas que separaban a la Unión Soviética de sus aliados occidentales, Liudmila pudo conectarse con el pueblo estadounidense a nivel humano durante su gira por los Estados Unidos. Sus experiencias nos recuerdan que incluso en tiempos de conflicto, nuestras esperanzas, miedos y aspiraciones comunes nos unen más de lo que nuestras diferencias nos dividen. Al enfrentar los desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta la polarización política y los conflictos actuales en todo el mundo, haríamos bien en recordar las lecciones de la vida de Liudmila. Su coraje ante el peligro, su compromiso con sus principios y su dedicación de toda la vida al servicio de los demás proporcionan un modelo de cómo podemos abordar nuestros propios desafíos. Además, la historia de Liudmila nos recuerda la importancia de preservar y compartir las historias de quienes nos precedieron. En una época de cambios rápidos y comunicación instantánea, es fácil perder de vista las lecciones de la historia. Pero al recordar y honrar a figuras como Liudmila Pavlichenko, obtenemos una perspectiva valiosa de nuestros propios tiempos y desafíos. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la extraordinaria vida de Liudmila Pavlichenko, nos quedamos con una sensación de asombro por sus logros y un profundo aprecio por sus sacrificios. Pero más que eso, nos queda un desafío: estar a la altura del ejemplo que ella dio, enfrentar nuestras propias batallas con coraje y determinación, y nunca subestimar el impacto que un individuo dedicado puede tener en el mundo. Liudmila Pavlichenko fue muchas cosas: soldado, académica, diplomática, defensora. Pero,
Sobre todo, fue un ser humano que eligió defender lo que creía, incluso ante adversidades inimaginables. Al hacerlo, no solo cambió el curso de la historia, sino que dejó un legado que continúa inspirándonos y desafiándonos hoy. Al mirar hacia el futuro, llevemos con nosotros el espíritu de Lyudmila Pavlichenko, su valentía, su dedicación y su humanidad. Esforcémonos por dejar nuestra propia huella positiva en el mundo, defender lo que es correcto y nunca olvidar el poder que cada uno tiene para marcar la diferencia. Al final, ese puede ser el mayor legado de Lyudmila Pavlichenko, no solo lo que logró en vida, sino lo que sigue inspirando en otros. Su vida es un testimonio del indomable espíritu humano y un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre la posibilidad del heroísmo, siempre la oportunidad de cambiar el mundo para mejor. Y así, al cerrar este capítulo sobre la extraordinaria vida de Lyudmila Pavlichenko, abrimos uno nuevo, nuestras propias historias, nuestras propias oportunidades para marcar la diferencia. Que los enfrentemos con el mismo coraje, determinación y humanidad que definió la vida de la mujer que llevó a ser conocida como Dama Muerte, pero que en verdad fue una fuerza poderosa para la vida, la libertad y la fuerza duradera del espíritu humano. Fin.